Señora, usted sufre de náuseas, dolores a nivel abdominal un poquito fuertes. ¿Sabía que puede ser que usted tenga un ovario torcido? Eso puede pasar y es por eso que invitamos para que aborde este tema al doctor Josué Vargas Mora, que es especialista en obstetricia y ginecología. Muy buenos días, doctor. Buenos días, un gusto. Doctor, ¿qué provoca la torsión del ovario? Bueno, básicamente la torsión del ovario se produce a raíz de un aumento de las dimensiones del tamaño del ovario. El ovario es una estructura que se encuentra dentro de la pelvis, una a cada lado del útero, y ella está suspendida, o el ovario está suspendido por dos ligamentos, uno que va hacia la parte del útero y otro que va hacia la pared pélvica. Tal vez aquí en este diagrama podemos ver que el ovario tiene un ligamento que va del ovario hacia el útero, hacia esta zona, y otro que va de aquí hacia lo que es la pared pélvica. Eso lo sostiene más o menos como una estructura como similar a lo que uno podría ver en una hamaca, que la hamaca tiene dos estructuras que sostienen la base. Cuando el ovario aumenta la dimensión del tamaño del ovario, por decirlo de una forma, la curvatura pélvica puede hacer que el ovario, cuando hay movimientos, se resbale sobre él y haga una torsión. Que las dos estructuras que lo sostienen, que son los ligamentos, se torsionen y se entrelacen entre sí. Doctor, usted ha señalado ya 2 veces que aumenta la dimensión del ovario. Claro. ¿Qué provoca ese aumento de la dimensión, el tamaño del ovario? Eso hay muchas causas. Lo principal o lo más frecuente son los quistes de ovario. Que los quistes de ovario son estructuras de líquido que conforme va avanzando el tiempo van aumentando de tamaño, haciendo que lleguen a una dimensión en la que la curvatura de la pelvis permita que se rote. Ahora, doctor, una mujer podría identificar de alguna manera, a través de algún síntoma, que su ovario está incrementando de tamaño, que está más grande. Vieras que no es tan sencillo, porque de hecho es lo que yo siempre les digo a las pacientes. Desgraciadamente la mujer todos los órganos reproductivos los tiene escondidos. Entonces, no es tan sencillo poder descubrir si no tiene ningún síntoma. Hay quistes de diversos tamaños. Básicamente los quistes, como para entender, son ovulaciones estancadas. Son ovulaciones que en algún momento no salieron y se llenaron de líquido folicular, que es un líquido que tiene que haber en el folículo para que el óvulo salga. Pero cuando ese óvulo no se revienta durante el ciclo, lo que sucede es que va comenzando a aumentar de tamaño a expensas de la producción de líquido. Cuando ese quiste llega a un tamaño lo suficientemente grande para que no quepa, por decirlo de una forma, dentro de la pelvis, cuando la mujer hace ciertos movimientos puede rotarse y hacerse de esa forma. Esa rotación, doctor, ¿qué es ese ovario torcido? Porque aquí tenemos, digamos, estos son los ovarios normales. Sí. Cuando se tuerce, ¿cómo queda ese ovario? Como te decía anteriormente, como si viéramos una hamaca torcida, como cuando vemos a los niños le dan vueltas, ¿verdad? Eso puede tener 2, 3 o 4 vueltas. El problema con la torsión es que en esos ligamentos, dentro de esos dos ligamentos, viene la vascularización, vienen los vasos sanguíneos que le llevan todo lo que es el oxígeno, los nutrientes al ovario para que pueda trabajar. Cuando el ovario se da vuelta o se torsiona de esa forma, se rota. Esa torsión y ese entrelazamiento de los dos ligamentos hace que la vascularización se pierda. De manera que entonces, obviamente, el ovario va a ir perdiendo cierto oxígeno, va a ir perdiendo nutrientes, de forma en la que va a ir produciéndose edematización, inflamación y demás, y por supuesto puede llegar a perderse el ovario. En este esquema vemos ahí más o menos lo que les explicaba. ¿Ese es el ovario? Ese es el ovario torsionado. Casualmente en este esquema nosotros podemos ver cómo lo que les comentaba anteriormente se da vuelta por completo. Un ligamento va hacia la pared pélvica y el otro va hacia lo que es la parte del útero. Él está suspendido en la pelvis de una forma en la que no se mueve. Un ovario normal tiene más o menos un tamaño de unos 4 centímetros, es como del tamaño de una nuez. Como algo así. Exactamente, es pequeñito. Hay mujeres que tienen ovarios más grandes por diferentes patologías o inclusive simplemente por naturaleza, pero la importancia de esto es que esos ligamentos soportan un tamaño de ovario. Ya después de que ese ovario sobrepasa usualmente los 5 o 8 centímetros de tamaño, se puede torsionar. Obviamente cada persona puede tener más riesgo o no dependiendo del tamaño, porque uno a veces escucha que hay un tamaño que sí hay que hacerle tratamiento, otros que no, que algunos se operan o que otros no, pero el tamaño
Básicamente es lo que lleva a que la torsión se dé, obviamente de acuerdo a la configuración de la pelvis de cada persona. Ahora, doctor, usted señalaba mucho el tema de los quistes. Sí. Entre más quistes y más grandes, más probabilidad de que esto pase, doctor. Puede que exista más probabilidad. Yo tal vez no diría tanto la cantidad de quistes, sino que el ovario logre tener un volumen lo suficientemente grande para que ya los dos ligamentos no lo soporten y que tenga que buscar movimiento en la pelvis, ¿verdad? No tanto la cantidad de quistes como tal, sino que si tiene, qué sé yo, pongamos un ejemplo, unos 5 quistes de 2-3 centímetros, pesados, sí. Ya llega un momento en el que el ovario adquiere un volumen lo suficientemente amplio para que se pueda torsionar. Entonces tal vez esa sería la respuesta a esa pregunta. No la cantidad de quistes, sino qué tamaño logra llegar el ovario para poder generar la torsión. Que es que aumenta de peso. Aumenta de peso y de tamaño. Aunque el peso vieras que no es tanto el problema, porque más bien entre más pesado a veces cuesta más que se mueva. Los quistes que tienen líquido son menos pesaditos, pero sí aumentan el tamaño. Inflan el ovario, entonces, exactamente. Doctor. Inflan el ovario y la pelvis tiene una curvatura dentro de él que, depende de los movimientos, puede dar la vuelta. Ahora, doctor, ¿y entonces qué hago yo? Si ya yo sé que tengo quistes y puedo terminar con ese ovario prácticamente negro que veíamos atrás, ¿qué hago? ¿O qué se puede hacer? Lo primero, ¿verdad? Siempre son las revisiones ginecológicas anuales, porque como les comentaba anteriormente y siempre lo repito, soy insistente en eso, ustedes todo lo tienen escondido, no es fácil de encontrar. ¿No hay nada que nos diga que tenemos algo así, doctor? Sí, cuando ya son grandes. Hay mujeres que tienen dolores pélvicos muy vagos, colitis, se confunde mucho con colitis, tengo una colitis, tengo distensión abdominal y tengo un quiste. Cuando los quistes ya dan síntomas, por lo menos los quistes simples de ovario, que son los que comentaba anteriormente, que son parte de la ovulación, es porque ya están grandes. A veces no se logra dar cuenta uno fácilmente que la mujer tiene un quiste. Ahora, hay síntomas que uno puede más o menos identificar. Por ejemplo, si estábamos hablando de que la ovulación es el responsable, o una ovulación estancada, es el responsable de que un quiste crezca porque la ovulación no salió, definitivamente nosotros tenemos que buscar alguna causa indirecta de darnos cuenta por qué esa persona no está ovulando. La ovulación a medio ciclo es imperativa y es necesaria para que la menstruación baje. Entonces, un síntoma que nosotros podemos ver es aquellas pacientes que duran 2-3 meses sin menstruar y que eventualmente a los 3 meses menstruan y menstruan mucha cantidad, ¿verdad? Porque acumulan cierta cantidad de endometrio, que es la camita donde el bebé se debería de implantar, pero es un síntoma indirecto, no es un síntoma directo del quiste, sino que es un síntoma que me dice a mí, esta paciente no está ovulando mes a mes, es probable que ese ovario o ese óvulo se me esté creciendo. Entonces todas estas cosas son cosas que hay que ir a buscar, pero lo más frecuente la forma más frecuente en la que uno puede encontrar quistes es en este tipo de pacientes que se llaman pacientes anovuladoras o oligovuladoras. Ahora, doctor, ¿es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy en edad reproductiva, en edad fértil, o si soy una señora que ya llegó a la menopausia? ¿Tengo los mismos riesgos de sufrir esta torsión de ovario? Sí, no, vieras que sí, es una muy buena pregunta porque la edad reproductiva es el momento donde la mujer tiene más actividad ovulatoria. Si conversábamos anteriormente que los quistes generalmente se producen por ovulaciones retrasadas, entonces es más frecuente que la mujer en edad reproductiva, que no se encuentra en edad menopáusica, tenga más intento de ovulación durante el tiempo de edad premenopáusica. Las mujeres posmenopáusicas podrían tener torsiones, pero solo se dan en diferentes circunstancias. O que la paciente tenga un quiste de ovario antes de entrar a la menopausia y que eventualmente nunca se secó y de alguna forma torsionó, o hay otra forma en la que las pacientes pueden hacer torsiones pero no son ováricas, sino que son a raíz de quistes que se hacen en las trompas. Las pacientes que tienen, por ejemplo, salping o corte de trompas, pueden acumular agua dentro de la trompa y hacer un quiste de la trompa, y eventualmente si ese quiste logra llegar a un tamaño lo suficientemente grande para también generar ese proceso, podría torsionarse. Pero sí, definitivamente el principal riesgo está en la paciente en edad reproductiva, que tiene más probabilidad de ovulación, y no necesariamente tiene que ser la paciente solo en edad reproductiva, sino aquella paciente que tiene trastornos ovulatorios.
la que hablábamos anteriormente, que menstrua cada 2 o 3 meses. Entonces ya yo como médico digo, bueno, esta paciente eventualmente puede ser que esté acumulando líquido en el óvulo o en el folículo donde está el óvulo, va creciendo, llega a un tamaño lo suficientemente amplio para que el quiste se torsione. Ahora, doctor, me dicen, usted tiene un ovario torcido, una torsión de ovario, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento, bueno, depende obviamente del momento en el que la paciente se presente a consultar. Una cosa importante es que las torsiones ováricas no siempre son completas, hay torsiones ováricas parciales. Y eso es importante porque las torsiones ováricas parciales hasta cierto punto son más benignas en el sentido de la conservación del ovario. Hay quistes que hacen esto. La mujer va al gimnasio, corre, hace cierto esfuerzo físico y por el tamaño del quiste se torsiona y no se torsiona. Entonces esa paciente que va, hace algún ejercicio físico y al ratito del ejercicio dice que a veces me duele un poquitito ahí al lado de la pelvis y después se quita, ¿verdad? Esa paciente pues eventualmente podría ser candidata, depende del tamaño del quiste. Si los quistes son mayores a 8 centímetros, definitivamente son quirúrgicos, tienen que ser operados. Pero son pacientes que se les puede dar tiempo a hacer, qué sé yo, los exámenes preoperatorios, a llevar la sala de operaciones para poder quitar el quiste de una forma más selectiva. La paciente que se presenta ya en forma aguda es una paciente que es bastante complicada de poder diagnosticar. Porque dependiendo del lado en el que se encuentre, si la torsión ovárica está del lado derecho, por ejemplo, y tiene un dolor súbito muy fuerte a nivel de la fosa ilíaca derecha, por supuesto que cualquier persona podría confundirlo con una apendicitis. Entonces eso es una cirugía ya de emergencia. Hay pacientes que en esos casos pues uno debería de buscar, si está pensando que tiene una torsión ovárica, se le hace un ultrasonido pélvico, se identifica que tiene un quiste, la paciente está con dolor, prueba de embarazo negativa también porque pueden existir embarazos ectópicos que dan esos mismos síntomas, entonces se lleva a sala de operaciones. En la medida de lo posible, que se pueda operar antes, de forma electiva, con todos los exámenes previos para llegar con un panorama lo suficientemente claro a operar, se debe hacer de esa forma. Y si no, pues la cirugía se convierte en cirugía de emergencia. La vía más adecuada o la que uno podría pensar es la vía laparoscópica, ¿verdad? Que es introducir una camarita dentro del ombligo, con diferentes puertos se trabaja con unas piezas y es menos invasiva y obviamente tiene menos probabilidades de riesgo de infección, riesgo de sangrado en la herida y otras cosas. Pero algunas veces si la cirugía es una cirugía de emergencia que se convierte en una cirugía exploratoria, que se llaman laparotomías exploratorias, en esos casos pues a veces uno puede optar por la laparoscopía o bien si uno tiene mucha duda diagnóstica es mejor la cirugía abierta. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y la explicación. Con mucho Muy gusto, amable, doctor. servirles. Gracias.